católico, vive tu fe, ama a Jesús y Un saludo muy pero muy especial para todos los oyentes que a esta hora se conectan a través de www.alegriaygozo.com. Sean todos bienvenidos a este su programa Apologética Católica. tu voz que a tus manos lo andan. Bueno, también el saludo muy especial para los oyentes que se conectan a través de la FM, Ecos de la Buena Noticia y el Esplendor de la Verdad. También sean todos bienvenidos a este espacio de formación, de encuentro con la Palabra de Dios a través de este su programa Apologética Católica. Bueno, como siempre, un gusto poder acompañarlos durante este momento, durante esta hora de formación. Ya lo saben, a los hermanos que quieran enviar alguna pregunta, reporte de sintonía o intención de oración, estamos para escucharlos, para atenderlos a través de la línea WhatsApp 312-698-4579. Ya se encuentra habilitada para que puedan conectarse con nosotros, charlar y, bueno, alguna pregunta o duda que tengan sobre el tema del día de hoy en este su programa Apologética Católica. Bueno, sin más preámbulos, vamos a darle la bienvenida al Padre Miguel Ángel, que ya se encuentra con nosotros aquí en las instalaciones de esta su emisora Alegría y Gozo. Padre, muy buenos días, que el Señor lo bendiga. Muy buenos días, Henry, a todos los que en este momento entran en sintonía. Sean todos bienvenidos. Que no te vengan con cuentos. Como siempre, iniciamos con una oración. Santo y Divino Espíritu, llénanos plenamente de tu luz, de tu sabiduría, de tus dones, gracias y carismas. Concédenos la gracia de que todas nuestras obras sean inspiradas por ti, sostenidas y acompañadas, para que todo nuestro trabajo brote de ti como de su fuente y tienda a ti como a su fin. Por Jesucristo nuestro Señor. Bien, querida familia en el Señor, vamos a iniciar nuestra enseñanza en el día de hoy, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos hoy a ver un tema que nos parece y me parece muy importante, que es el tema del diezmo. ¿Por qué y para qué nació el diezmo? Vamos a tratar de responder a esta pregunta durante este programa o los que siguen. Vamos a tratar de responder bien, despacio, con toda la propiedad y con toda la seriedad y con toda la verdad posible, para que veamos nosotros realmente por qué diezmamos o por qué es importante diezmar, por qué es importante, pero saber también que muchos están engañando a través de ello. Para eso, para poder resolver a estas inquietudes y a estas preguntas, vamos a adentrarnos en la Sagrada Escritura, para que noten ustedes y observen cómo aquellos que están imponiendo el diezmo como un instrumento de salvación no están de acuerdo con la Sagrada Escritura. Aunque sacan el texto, por ejemplo, que ese es el texto clave, el texto bandera, el texto paradigma de nuestros hermanos esperados o de nuestros pastores, es nuestros pastores que están en otra confesión religiosa, que esperamos que también regresen a la verdad. Ellos utilizan Malaquías capítulo 3, versículo 7, del 7 en adelante. Ese es como el versículo del 7 no, del 8, porque ellos leen desde el 8, no lo leen desde el 7. Y vamos a ver en qué contexto Dios exige y pide el diezmo. Voy a empezar haciendo memoria o recordando mejor el Evangelio de ayer. Ustedes, la mayoría, creo que estuvieron en la Eucaristía de ayer y escucharon muy bien el Evangelio. El Evangelio es de Lucas, o fue de Lucas capítulo 16, del versículo 1
hasta el versículo por allá, creo que 14, 15. Y en el versículo 8, en el versículo 9, Jesucristo, después de dar esta parábola, de colocar una parábola, de la parábola del administrador infiel, que está malgastando los bienes de su patrón, y le dicen al patrón que este administrador está como que robándose los bienes, está malgastando sus bienes. Y este patrón le dice que lo va a despedir. El administrador, para que lo reciban cuando sea despedido, entonces utiliza una argucia, una forma muy astuta de proceder, y eso es lo que alaba el patrón. Y también Jesucristo coloca esa comparación para decir que los hijos de este mundo, los hombres de este mundo, son más astutos que los hijos de la luz. Y enseguida viene el versículo al que yo quiero enfatizar, el que yo quiero como colocar como preámbulo a esta enseñanza en el día de hoy. Y es que Jesucristo dice: haceos amigos con el dinero injusto, para que cuando os falte, os reciban en las moradas eternas. No dice Jesucristo que haceos amigos con el dinero injusto porque ese dinero es el que lo va a salvar. No. Ni hay que dar dinero porque si no se da dinero no se salva. No. No es eso lo que dice. Porque el dinero no es el que salva. El diezmo no es el que salva. Es un instrumento. Es como un elemento que nos ayuda a nosotros a entrar al cielo. Sí, porque lo dijo el Jesucristo. Haceos amigos con el dinero injusto. Dar dinero nos puede a nosotros ayudar para poder entrar en las moradas eternas. El hecho de ayudar a una persona pobre, el hecho de ayudar a construir una iglesia, el hecho de ayudar a construir un seminario, el hecho de ayudar a construir una parroquia, el hecho de ayudar a construir una casa, el hecho de sacar a una persona del hambre, mitigar un poquito el hambre, mitigar un poquito su necesidad, ayudar a un niño a formarse, a orientarse, a sacar profesional a un joven bien educado, bien orientado. Es decir, utilizar el dinero para hacer amigos. Porque esas personas que se han beneficiado pueden levantar la mano allá en el cielo, porque dicen: esa persona me ayudó a mí, esa persona, gracias a que se construyó esa parroquia, ese seminario, lo que yo pude conocer la fe, pude conocer a Jesucristo, pude entrar en una comunidad, pude conocer la palabra, pude conocer la verdad. Entonces, para eso es el dinero. Quería empezar por allí porque justamente esa es la intención del dinero, utilizar bien el dinero, no para provecho propio, no para beneficio propio, no, sino para beneficio de los demás. Y lo vamos a constatar con estos textos que vamos a ver hoy. Ustedes mismos se van a dar cuenta que esa es la misma idea que tiene Dios en el Antiguo Testamento, cuando generó, cuando se inició y cuando suscitó el diezmo en el pueblo de Israel. ¿Por qué? Precisamente por lo que Jesucristo dijo en este Evangelio: haceos amigos. Y vamos a ver cómo hay que hacer amigos con ese dinero. ¿Y por qué dice Jesucristo injusto? ¿Por qué el dinero injusto? Porque no se sabe ese dinero de qué manos viene. Por ejemplo, usted tiene un billete nuevo, que es un billete excelente, muy bonito, pero un billete viejo, que tiene 5 o 10 años,
Es un billete que parece ya casi una tela. ¿Por cuántas manos habrá pasado ese billete? Y no necesariamente manos caritativas, manos bondadosas, manos justas, honestas, no. Muchas de esas manos por las cuales pasó ese dinero fueron manos que están manchadas de sangre, que están manchadas de violencia, que están manchadas de infidelidad, de injusticia, de deshonestidad. Muchas de esas manos. Por eso Jesucristo dice que haceos amigos con el dinero injusto. ¿Por qué injusto? Porque detrás de cada fortuna, detrás de cada dinero, puede haber una injusticia, puede haber una violencia, detrás de ese dinero que tú recibes. Por eso dice Jesucristo, haceos amigos con el dinero injusto. Por eso vamos a empezar con un texto muy revelador, maravilloso, para que ustedes noten que el diezmo tiene esa finalidad, de hacer amigos, de hacer amigos. ¿Y cuáles son esos amigos? Vamos a ver qué nos dice Deuteronomio, vamos a empezar con este texto, Deuteronomio capítulo 26, versículo 12. Y noten ustedes, y van ustedes comparando a ver si nuestros hermanos pastores, si nuestros hermanos que no comparten nuestra fe, si nuestros hermanos esperados realmente cumplen con la palabra de Dios. O mejor, bueno, téngalo ahí, o mejor vamos a empezar con el que ellos siempre empiezan. Vamos a empezar por ahí y vamos a analizar ese texto, que es Malaquías capítulo 3, versículo 8. Malaquías capítulo 3, versículo 8, ese es el texto, bandera, paradigma que ellos le inoculan a todos sus seguidores por todos los poros. Y ustedes van a escuchar que es un engaño. ¿Por qué? Porque lo han descontextualizado. Y con esta explicación, con esta orientación y con esta enseñanza, ustedes van a verificar que eso es verdad. Escuchemos. ¿Puede un hombre defraudar a Dios? ¿Puede un hombre defraudar a Dios? Entonces, los pastores con mucho énfasis y con mucha energía le dicen, ¿puede un hombre defraudar a Dios? ¿Puede un hombre defraudar a Dios? Vamos a ver qué dice Malaquías. Pues vosotros me defraudáis a mí. Pero vosotros me defraudáis. Entonces le extienden esa enseñanza, esa explicación a todos los que están ahí. Vosotros me defraudáis a mí. ¿Y por qué lo defraudamos? Vamos a ver por qué. Y aún decís, ¿en qué te hemos defraudado? Y muchos, y ellos dicen que los católicos, que todo el mundo, ¿en qué lo hemos defraudado? Los católicos no imponen el diezmo, no exigen el diezmo. Fíjense que ellos no están poniendo en práctica la palabra. Y esta palabra, la palabra de Dios, es salvación para el que está en la oscuridad, para el que quiere estar en la luz, para el que quiere salir de las tinieblas. Gloria a Dios, bendito sea el Señor, amén. Todo el mundo dice amén, sí. Pero vamos a ver, ¿dónde está la perversidad de esto? Vamos a escuchar, sigamos. Y aún decís, ¿en qué te hemos defraudado? En el diezmo y en la ofrenda reservada. Bueno, entonces Dios les dice, ¿en qué me han defraudado? En el diezmo y en la ofrenda reservada, porque ustedes no la dan. Y ahí es donde está la salvación. Y por eso el diezmo salva. El diezmo es el que lleva a la vida eterna, el diezmo es el que lleva a la salvación. No, no es eso. Es lo que dijo Jesucristo ayer. Haceos amigos. Vamos a explicar, durante toda esta enseñanza, vamos a dar explicación y orientación a ese texto. Vamos a ver. Empecemos de una vez con el versículo 7, ahí mismo en Malaquías capítulo 3, versículo 7, para que noten ustedes que ellos no leen ese versículo 7, leen solamente el 8, pero el 7 no lo leen, lo descontextualizan. Ustedes ya me han escuchado hablar de esa frase reveladora. Un texto sacado del contexto se convierte en un pretexto para no entender el texto y para explicar otra cosa que dice el texto.
y ustedes lo van a verificar. Escuchemos el versículo 7 y verá. Desde los días de vuestros padres, Desde los días de vuestros padres, bueno, puede ser de Abraham, de Jacob, ¿cierto? De Esaú, etcétera, de nuestros padres, Isaac, etcétera. venís apartándoos de mis preceptos. O sea, el pueblo se venía apartando de esos preceptos. ¿De cuáles preceptos? Vamos a ver. ¿Cuáles son los preceptos de los cuales el pueblo se apartó? Venís apartándoos de mis preceptos y no los observáis. Y no los ponen en práctica. Siga. Volveos a mí, y yo me volveré a vosotros, dice Yahvé Sebaot. Bueno, volveos a mí y yo volveré a vosotros. Volveos a mí. ¿Cómo el Señor nos dice que nos volvamos a Dios para que Él vuelva a nosotros? Es decir, ¿cómo nosotros podemos tener a Dios en nuestra vida para, o mejor, cómo sacamos de nuestra vida aquello que nos impide que Dios esté en nuestro corazón? Hay que sacar. Decía Jesucristo ayer en el Evangelio de San Lucas, concluyendo este pedacito del Evangelio que leíamos ayer en la Eucaristía. Nadie puede servir a dos señores, porque odiará al uno y amará al otro. No podéis servir a Dios y al dinero, no se puede. ¿En qué lo hemos defraudado? ¿En qué lo hemos defraudado? Se han apartado de mí. Siga. Volveos a mí, y yo me volveré a vosotros, dice Yahvé Sebaot. Dice Yahvé Sebaot. Decís, ¿en qué hemos de volver? Entonces, ¿en qué hemos de volver? El mismo Dios lo está explicando. ¿En qué hemos de volver? Siga. ¿Puede un hombre defraudar a Dios? Bueno, entonces, ¿en qué lo estaba defraudando el pueblo de Israel? Era el pueblo de Israel, no el pueblo católico, no la gente católica, no los católicos, no los cristianos. El pueblo de Israel, está hablando del pueblo de Israel. ¿En qué lo habían defraudado? Decís algunos, pero Señor, ¿en qué lo hemos defraudado? Ahora sí, empezamos a explicar Deuteronomio capítulo 12, versículo 26. Allí está el precepto del cual se había apartado el pueblo de Israel, que dice Malaquías capítulo 3, versículo 7, el que acabamos de leer. Desde nuestros padres han venido ustedes apartándose de mis mandatos. ¿Y cuál fue el mandato? Lo vamos a escuchar. ¿Cuál fue el mandato? Oigan lo que dice Dios en Deuteronomio capítulo 12, versículo 26. Ese versículo y ese texto ellos no lo leen porque no les conviene. Pero ahí está la raíz y el germen del nacimiento del diezmo. Lo van a escuchar y ustedes se lo van a aprender bien de memoria, para que también con esa piedra que le tiran a ustedes, como católicos, ustedes también cogen esa piedra y se la tiran a ellos. Pero las cosas sagradas que te correspondan y las que hayas prometido con voto, irás a llevarlas a aquel lugar elegido por Yahvé. No, un momentico. A ver, Deuteronomio capítulo 26, versículo 12. Creo que se me estás leyendo por ahí otro texto. El tercer año. Ese sí es. El tercer año, oigan, el tercer año. No dice que el primer año o el primer mes, no, el tercer año. O sea, que era cada 3 años, no era cada año, ni cada mes. El tercer año. El año del diezmo. El año del diezmo. Cuando hayas acabado de apartar el diezmo de toda tu cosecha. Entonces el diezmo es de la cosecha, de los productos del campo. No era de dinero. En ninguna parte dice que de dinero. Eran de los productos del campo, de la cosecha, de lo que usted había cultivado. El tercer año, el año del diezmo, cuando hayas recogido
todo lo de la cosecha de esos 3 años, y se lo hayas dado al levita, al forastero, a la viuda y al huérfano, para que coman de ello en tus ciudades hasta saciarse. Dirás en presencia de Yahvé tu Dios: he retirado de mi casa lo que era sagrado. Se lo he dado al levita, al forastero, al huérfano y a la viuda, según todos los mandamientos que me has dado, sin traspasar ninguno de tus mandamientos ni olvidarlos. punto. Mire qué revelación. Y allí es donde Malaquías 3:7 dice que de eso es que se han apartado. Y vamos a leerlo bien despacito de nuevo. Lo leímos todo, pero ahora lo vamos a desglosar, poco a poco. Vamos a ir leyéndolo partecita por partecita. Nuevamente vamos a empezar en el versículo 12. El tercer año, el año del diezmo, cuando hayas acabado de apartar el diezmo de toda tu cosecha. Bueno, el diezmo de toda tu cosecha, cuando hayas apartado el diezmo de lo que has recibido, de lo que has cultivado durante esos 3 años. Siga. Y se lo hayas dado al levita. Y se los hayas dado al levita. Bueno, vamos a leer cuáles son los 4. El diezmo ahí no dice que para el pastor. En ninguna parte dice que el diezmo es para el pastor. Porque el pastor, primero, no es levita. ¿Cómo es? Levita. El pastor... Se lo hayas dado al levita. El pastor no es levita. Segundo. Al forastero. El pastor tampoco es forastero. A la viuda. El pastor tampoco es viudo. Y al huérfano. Y al huérfano tampoco es huérfano. Entonces, no, ¿por qué se lo dan a él? Si él no es nada de eso. Vamos a ver, bueno, entonces puede surgir la pregunta, alguno puede decir, bueno, y entonces nosotros, ¿por qué se lo damos a los sacerdotes o a los ministros? Vamos a ver si la Biblia no lo dice, pero no se van a perder ningún programa porque aquí lo vamos a decir, la Biblia lo va a decir, pero vamos a ir despacio, no me acosen, que vamos despacio y yo les voy a comprobar que la Biblia sí lo dice, que se lo den a los sacerdotes. Y vamos a ver quiénes eran. Bueno, el diezmo era para esas 4 personas, porque eran las 4, digamos, como los 4 entes de la sociedad que más sufrían necesidad, más sufrían hambre. Eran los que morían de hambre en el pueblo de Israel. Un forastero moría de hambre, una viuda moría de hambre, un huérfano moría de hambre y un levita moría de hambre. ¿Por qué dice que al levita? ¿Y quiénes eran los levitas? Vamos a verlo bien despacitico. ¿Quién era el levita? Vamos a ver uno por uno. ¿Por qué dice que al levita? ¿Por qué Dios dice que el diezmo hay que dárselo al levita? Vamos a ver por qué. Vamos a empezar con ese entonces. Números, capítulo 3, versículo 3. Números, vamos a ver, Números, capítulo 3, versículo 3. Versículo 3, sí. Estos eran los nombres de los hijos de Aarón. Bueno, estos eran los nombres de los hijos de Aarón. Ahí está todo el capítulo 3 del libro de los Números, está explicando la tribu de Leví. Está explicando la tribu de Leví. La tribu de Leví, ¿con quién se conformaba? Con todos los de Aarón, los del pueblo de Aarón, los hijos de Aarón. Y por eso él va a decir, Dios le está diciendo a Moisés, le está diciendo que a quiénes son esa clan o ese tribu de Leví. ¿Quiénes van a ser esa tribu de Leví? Y él le va a dar las especificaciones concretas. Estos eran los nombres de los hijos de Aarón, que fueron ungidos sacerdotes. Que fueron ungidos sacerdotes, o sea que los levitas
eran sacerdotes. La tribu de Leví, esa tribu de Leví, por mandato de Dios, por ministerio de Dios, fueron constituidos. Y vamos a ver por qué. Él mismo lo va a decir. Fueron ungidos sacerdotes y cuyas manos fueron consagradas para ejercer el sacerdocio. Y sus manos fueron consagradas para ejercer el ministerio, el sacerdocio. El Leví, ¿no? Leví. Sigamos. Nadab y Abijú murieron delante de Yahvé al presentar un fuego profano delante de Yahvé en el desierto del Sinaí. Como no tenían hijos, fueron Eleazar e Itamar los que ejercieron el sacerdocio en presencia de su padre Aarón. Bueno, vamos a pasar al versículo 5. Yahvé habló a Moisés y le dijo. Yahvé le habló a Moisés, o sea, Dios le está hablando a Moisés y para constituir la tribu de Leví, que era la tribu de su propiedad, que ya Dios mismo se lo va a decir a Moisés y le va a decir por qué es la tribu de su propiedad, por qué ellos y de quienes estaban constituidos esta tribu de Leví. Yahvé dijo a Moisés. Manda que se acerque la tribu de Leví y ponlos delante del sacerdote Aarón. Y ponlos delante del sacerdote de Aarón. Siga. Que estén a su servicio. Que estén a su servicio. Aquí empieza la misión de esa tribu de Leví, de esos sacerdotes que Dios había elegido con manos consagradas. Va a darles la misión. ¿Cuál es la misión? Se encargarán de las obligaciones que incumben a él y a toda la comunidad ante la tienda del encuentro. Es decir, que esa tribu de Leví, Dios la escogió, Yahvé Dios la escogió, ¿para qué? Para que estuvieran al servicio de la tienda, al servicio del culto, al servicio del pueblo de Israel. Para que los atendieran a nivel del culto. Ellos eran los que tenían que llevar el culto, eran los líderes, eran los garantes, los que llevaban adelante el pueblo de Israel, los que dirigían espiritualmente al pueblo de Israel. Fue elegido por Dios ese pueblo de Leví, que él mismo los constituyó sacerdotes. Siga. Prestando el servicio en la morada. Prestando el servicio en la morada. Siga, que ahí va. Él está describiendo la misión que deben cumplir la tribu de Leví. ¿Cuál es la misión que debe cumplir la tribu de Leví? Cuidarán de todos los utensilios de la tienda del encuentro, de las obligaciones que incumben a los israelitas, prestando servicio en la morada. Bueno, prestándose, es decir, esa era la misión. Estar pendiente, es decir, llevar todo lo que tiene que ver con el culto, la logística del culto, la atención al pueblo de Israel, etcétera. Ellos tenían que estar pendientes de todo eso. Ahora pase al versículo 11. Yahvé habló a Moisés y le dijo. Yahvé habló a Moisés y le dijo. Vamos a ver, van a poner mucha atención. Pero primero vamos a hacer, porque ya llegó, perdóneme, vamos a hacer una pequeña pausa para descansar un poquito y ya regresamos. No se vayan de la sintonía, que ya en breve regresamos. Católico, vive tu fe. Quiero alabarte sin parar todos los días. Que tu presencia sea el anhelo de mi vida. Yo quiero hacer tu voluntad, Señor, yo te quiero agradar y quiero darte siempre el primer lugar. Yo quiero darte
siempre en primer lugar. Si tú eres el rey de mi vida, número uno en mi corazón, a ti yo te rindo todo lo que soy. Si tú eres el rey de mi vida, el número uno en mi corazón, a ti yo te rindo todo lo que soy. Quiero adorarte sin parar todos los días, que tu presencia sea el anhelo de mi vida. Yo quiero hacer tu voluntad, Señor, yo te quiero agradar y quiero darte siempre el primer lugar. Yo quiero darte siempre el primer lugar. Si tú eres el rey de mi vida, número uno en mi corazón, a ti yo te rindo todo lo que soy. Si tú eres el rey de mi vida, número uno en mi corazón, a ti yo te rindo todo lo que soy. Si tú eres el rey de mi vida, número uno en mi corazón, a ti yo te rindo todo lo que soy. Si tú eres el rey de mi vida, número uno en mi corazón, a ti yo te rindo todo lo que soy. Si tú eres el rey de mi vida. Alegría y Gozo Radio, emisora virtual. Sintonícenos en www.alegriaygozo.com o a través de nuestra app Radio Alegría y Gozo, transmitiendo desde Valledupar, Colombia, para el mundo. Listo, hermano, continuamos con esta enseñanza. Estamos explicando sobre el diezmo. He querido dedicarle suficiente tiempo a esta explicación, a esta orientación, porque realmente tenemos muchas dudas, tenemos muchas confusiones. Hay mucha confusión dentro del pueblo humilde y sencillo frente a esto. Y hay muchos atropellos, se cometen muchos atropellos. Ustedes notarán personas como yo he hablado con ellas, trabajando simplemente para darle el diezmo al pastor. Y es una cosa supremamente paradójica. Como yo en otras ocasiones lo he dicho, en mi parroquia hay cerca un templo de los pentecostales. Y en 5 años que llevo allí, hasta el momento no han colocado ni un ladrillo, ni una teja, porque es un caney completamente. No tiene ni paredes, ni tiene puertas, ni tiene nada. Solamente tiene las columnas y el techo, no más. Y un piso. Cuando ellos hacen los cultos, tienen que llevar todo y después cuando terminan tienen que recoger todo. Porque no hay seguridad de ninguna calidad. En 5 años que llevo allá, no se sabe cuántos años más atrás.
llevan ahí celebrando cultos, pidiendo el diezmo, dando el diezmo cada mes, y sin embargo no ha avanzado nada. Noten ustedes el engaño, noten ustedes que sí realmente hay gente que engaña. Y quiero antes de continuar, hacer una pequeña anécdota, por decirlo así, de cómo con la Biblia se engaña. Que sí hay gente que con la Biblia engaña. Vamos a suponer que llegan dos personas. Perdóneme, voy a hacer como una especie de un paréntesis para contar como una parábola, más, como una explicación. Llegan dos personas, la una, bueno, se puede llamar Juan y la otra Alfredo. Alfredo es pentecostal, unido de Colombia, y él viene con la Biblia enseñando y evangelizando, y viene a evangelizar aquí, por decir algo, a Valledupar. Lo mismo viene Juan. Juan también una persona así muy radical, muy segura de sí mismo, muy afianzado en la fe, con la Biblia, que cree que Dios es el Padre, que cree que la Biblia es la palabra de Dios, lo mismo que Alfredo. Alfredo también cree en Dios, cree en la Biblia y cree que la Biblia es palabra de Dios. Los dos vienen a enseñar y vienen y conquistan 100 personas con esa enseñanza y con la Biblia, tanto Alfredo como Juan. Y Alfredo, en su enseñanza, en su predicación, dice que la cruz es maldita. Mientras que Juan, que es católico, en su predicación dice que la cruz es salvadora. Los dos dicen cosas contrarias, cosas distintas. Los dos creen en Dios, los dos traen la Biblia, los dos dicen que la Biblia es palabra de Dios. Ahora bien, si los dos traen la Biblia, si los dos garantizan que la Biblia es la verdad, si los dos creen en Dios y creen que la Biblia es palabra de Dios, ¿por qué no enseñan lo mismo? Lo lógico sería eso, que enseñaran lo mismo, pero no. Si observamos, los dos no tienen, uno de los dos tiene la verdad, uno de los dos, sea Juan o sea Alfredo. Si uno podría preguntarse por qué dicen cosas contrarias, viniendo con la Biblia, ¿cómo sé yo quién tiene la verdad? Ahora bien, ¿cómo podría yo descubrir quién tiene la verdad? Porque los dos, yo no puedo decir que los dos tienen la verdad. En una ocasión evangelizando en la parroquia, me encontré con un pastor. Después me dijeron que era pastor porque yo no sabía. Toqué en la puerta, él salió y yo le coloqué este ejemplo. Y yo le dije, si el uno me dice que la cruz es maldita y el otro me dice que la cruz es verdadera, yo, por muy bruto que sea, yo no puedo decir que los dos tienen la verdad. No. Yo no puedo decir que los dos traen la verdad. No. Aunque traigan la Biblia, aunque crean en Dios, no. Porque están predicando cosas contrarias. Y la pregunta es, ¿por qué predican cosas contrarias si los dos creen en Dios, creen en la Biblia, creen que la Biblia es palabra de Dios? ¿Por qué? ¿Por qué se contradicen? ¿Cómo sé yo quién tiene la verdad?
Alguno podrá decir, pues el que tenga la Biblia, ese tiene la verdad, pero los dos se la traen. Los dos traen la Biblia, los dos la leen. Bueno, pero predican cosas contrarias. Es más, podríamos decir que 100 personas están engañadas, sean las personas de Juan o sean las personas de Alfredo. Si son las personas de Alfredo, ¿con qué las ha engañado? Con la Biblia, que supuestamente es garantía de la verdad. Eso muestra que con la Biblia se puede manipular, o que la Biblia se puede manipular, y por eso se puede manipular a una persona, y se puede engañar a una persona. Eso muestra a su vez que la Biblia no es garantía de la verdad. Toda aquella persona que trae la Biblia, yo no puedo garantizar que me diga la verdad. No, porque me puede estar engañando. Entonces, la Biblia puede ser manipulada. ¿Cómo yo sé quién es o dónde está la garantía de la verdad? Vamos a preguntarle a San Pablo. Le preguntamos a San Pablo que aquí tenemos un lío y que necesitamos saber quién tiene la verdad, porque los dos traen la Biblia, los dos me están predicando en nombre de Dios, pero predican cosas contrarias. Y si predican cosas contrarias, no hallo a quién creerle, si a este o a este, porque los dos traen la Biblia y yo creo en la Biblia, yo creo que la Biblia es palabra de Dios también. Bueno, vamos a preguntarle a San Pablo, primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 15. Bueno, entonces le preguntamos a San Pablo, porque San Pablo está en el cielo, vamos a hacer como una llamada virtual a San Pablo en el cielo y le preguntamos: San Pablo, aquí tenemos un lío bien serio. Necesitamos saber quién tiene la verdad y dónde está la verdad. Bueno, San Pablo ya nos respondió. Gracias, San Pablo, por esa cita. Y él dice que en primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 15. Allí está la respuesta. Vamos a ver qué nos dice primera de Timoteo 3:15. Pero si tardo, para que sepas cómo hay que portarse en la casa de Dios. Para que sepas cómo hay que comportarse o portarse en la iglesia, en la casa de Dios. Que es la iglesia de Dios vivo. Que es la iglesia del Dios vivo. ¿Por qué la iglesia del Dios vivo? Porque fue la iglesia que Él fundó. Fue la iglesia que el mismo Cristo fundó. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y ese que es el camino, la verdad y la vida, Juan 14:6, ese que es el camino, la verdad, el camino, el verdadero camino, la verdadera verdad y la vida, ese fundó esa iglesia de la que habla San Pablo. Para que sepas cómo hay que comportarse en la casa de Dios, que es la iglesia, esa iglesia que Jesucristo fundó. Siga. Que es la iglesia de Dios vivo, columna y fundamento de la verdad. Columna y fundamento de la verdad, punto. De modo que la columna y fundamento y garantía de la verdad es la iglesia, está en la iglesia. En la iglesia que Cristo fundó. Y Cristo fundó en Pedro, por ejemplo. Esa es la iglesia que Cristo fundó. De modo que para nosotros saber quién tiene la verdad, usted tiene que saber quién está en la iglesia de nuestro Señor Jesucristo que Él fundó. Si no está en la iglesia de Cristo, que Cristo fundó, de nuestro Señor Jesucristo, entonces no está en la verdad. 2 más 2 son 4 y no son 5. No, son 4. Usted verá a quién le cree. El que esté en la iglesia que Cristo fundó tendrá la verdad. Si no, no.
No, por eso no basta con traer la Biblia, porque la Biblia, con la Biblia se puede manipular y se puede engañar. De suyo han engañado, y lo estamos comprobando y lo estoy certificando. Y lo estamos comprobando aquí con la Sagrada Escritura. Ustedes mismos, ya no soy yo el que les estoy diciendo, ustedes mismos lo pueden constatar allí, en sus Biblias. Por eso, con la Biblia se puede engañar. ¿Ustedes no se dan cuenta que inclusive hasta los brujos hacen eso? En las casas de los brujos, yo recuerdo que cuando vivía en Bogotá, siempre que iba para la universidad, el bus pasaba por el frente de un local que se llama en Bogotá La Tienda, o no sé cómo es el calificativo que le colocan al principio, pero decía del indio amazónico. Allá, el lugar del indio amazónico. Yo siempre me llamaba la atención que él al frente de la puerta, cuando uno entraba, estaba una Biblia abierta, grande, una Biblia grande, abierta. Claro, cuando la persona entra y cree que, cuando le dicen que vaya allá, creen que ese indio es malo. Y sin embargo, cuando ve la Biblia bien abierta, como que le entra un fresco por el cuerpo y dice, no, este indio no es tan malo, porque tiene la Biblia. Y si tiene la Biblia, este brujo como que es bueno. Sí, como que es bueno porque tiene la Biblia. Con la Biblia se puede engañar, se puede manipular. Y nosotros lo hemos comprobado. Por eso yo estoy dedicado a explicar con la Sagrada Escritura, para que no nos dejemos engañar. Por eso continuamos con... ¿dónde íbamos? En Números, por allá estamos en Números capítulo... Números capítulo 3, versículo, creo que el versículo 11, ¿no? Íbamos a leer el versículo 11, donde Dios le está diciendo quiénes son los levitas. ¿Por qué dice en Deuteronomio 26:12? ¿Por qué dice que cuando el tercer año del día del diezmo, el año del diezmo, se lo haya repartido al levita, al forastero, a la viuda y al huérfano, al levita? Entonces, ¿por qué dice que al levita? Porque los levitas eran los que se dedicaban, tenían una misión muy concreta. Estamos explicando con la Sagrada Escritura. Ustedes pueden constatarlo allí. Números capítulo 3. Y ya empezamos en el versículo 3. Ahora ya vamos en el versículo 11, donde Dios dice lo siguiente. Yahvé habló a Moisés y le dijo, mira que he elegido a los levitas de entre los demás israelitas. O sea, Dios eligió a los levitas dentro de todo el pueblo, dentro de todas las otras tribus. Ella escogió una. De las 12 tribus, ella escogió una, la de Leví. Siga. Mira que he elegido a los levitas de entre los demás israelitas, en lugar de todos los primogénitos de los israelitas que abren el seno materno. Los levitas serán para mí. Los levitas serán mi propiedad. Los levitas serán para mí. Por eso los consagró sacerdotes. Ustedes no se dan cuenta que nosotros los sacerdotes somos linaje de Dios, linaje de Jesucristo, linaje. Es decir, somos de su propiedad, porque Él mismo los nombró sacerdotes, Él mismo los nombró sacerdotes, porque eran de su propiedad, Por eso los escogió para sí. Y ahora vamos a ver, porque todavía no hemos dicho, estamos diciendo quiénes eran los levitas, pero todavía no hemos dicho por qué Dios dijo que el diezmo era para los levitas. Lo va a decir, por qué el diezmo era para los levitas. El mismo Números capítulo 18, ahí mismo, capítulo 18, versículo 20. Vamos a leer el capítulo 18, versículo 20. Yahvé dijo a Aarón. Recuerden que Aarón era como el intérprete de Moisés.
Aarón era el que hablaba bien, se expresaba muy bien, era el elocuente. Moisés era tartamudo, Moisés se equivocaba mucho y Moisés le dijo a Dios, pero Señor, ¿cómo me va a mandar a mí si yo no sé ni hablar? No, pero ahí está Aarón. Por eso Dios se comunica mucho con Aarón y Moisés al mismo tiempo. Siga. Yahvé dijo a Aarón, tú no tendrás heredad ninguna en su tierra. No habrá porción para ti entre ellos. Yo soy tu porción para ti entre ellos. Yo soy tu porción, es decir, yo soy tu Dios. Yo soy tu porción. Siga. Soy tu porción y tu heredad entre los israelitas. Entre los israelitas. A los hijos de Leví les doy en herencia todos los diezmos de Israel. ¿Cómo? Vuelve y repita. Vamos a repetir. A los hijos de Leví les doy en herencia todos los diezmos de Israel. Vuelve y repita. 3. Para que quede bien fijo. Números capítulo 18, versículo 21. Para que nunca se les olvide que eso está escrito. Que está escrito. Vuelve otra vez. Tercera vez. A los hijos de Leví les doy en herencia todos los diezmos de Israel. ¿Por qué? Aquí es donde explica por qué. ¿Por qué a los israelitas, a los levitas le da el diezmo como primero? Primero a los levitas, luego a los huérfanos, la viuda, los forasteros, etcétera. Pero primero a los levitas. ¿Por qué primero a los levitas? Pues aquí lo va a decir. ¿Por qué? Siga. Les doy en herencia todos los diezmos de Israel a cambio de su servicio. Al cambio de su servicio, es decir, como pago del servicio que ellos prestan. ¿Cuál era el servicio que ellos prestaban? ¿Cuál era la misión que ellos prestaban? Era la misión de cuidar toda la logística del culto y de la tienda del encuentro, donde el pueblo llegaba allí y espiritualmente tenía que ser atendido, y los que iban a atender al pueblo de Israel eran los levitas. Por eso Dios les dice que el diezmo es para ellos. ¿Por qué? Siga. Del servicio que prestan en la tienda del encuentro. Por el servicio que prestan en la tienda del encuentro. Pero allí, ahora, en el versículo 24, va a terminar de decir por qué. Vamos a escuchar. Porque yo les doy en herencia a los levitas los diezmos que los israelitas reservan para Yahvé. Por eso les he dicho que no tendrán heredad entre los israelitas. Esa es la causa. Vuelve y léalo. Porque yo les doy en herencia... Por eso les he dicho que no tendrán heredad entre los israelitas. Por tercera vez. Por eso les he dicho que no tendrán heredad entre los israelitas. Porque no tenían heredad, porque la tierra se le había dado a todas las otras 11 tribus, pero menos a los levitas. A los levitas no tenían tierra. Los levitas no tenían tierra. Y si no tenían tierra, no tenían heredad, pues ellos tampoco podían diezmar. ¿Por qué no podían diezmar? Pues porque no tenían tierra, y el diezmo ¿de dónde salía? De los productos de la tierra, de lo que cultivaban en la tierra. Y si no tenían tierra, ¿de dónde iban a vivir? ¿De qué iban a vivir? Por eso el primer rubro, la primera persona a las cuales iba el diezmo son los levitas, porque ellos habían sido desheredados, porque ellos no tenían tierra, porque ellos no tenían cómo cultivar. Por eso Dios les dio en heredad los diezmos. Vamos a terminar con un Padre Nuestro, pidiéndole al Señor que nos ayude en este día y en esta semana. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal.
y a la Virgen María, Madre de Dios y Madre nuestra. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Recuerden nuestro lema: católico instruido jamás será confundido, y católico que lea a ningún protestante le cree. Que el Señor los bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Buen día para todos.